El tema de esta semana será trabajo y energía aplicado en una partícula. Lo que veremos entonces en la clase después de este video será el teorema del trabajo y la energía. Mientras tanto, vamos a explorar entonces qué es el trabajo. ¿Qué es trabajo? Podríamos tener una definición que es de tipo cotidiano. Esa definición dice que cualquier actividad que requiere esfuerzo físico y o mental es trabajo. Pero a nosotros nos sirve o nos interesa la definición en física, que dice que en cualquier movimiento, el trabajo o esfuerzo sobre una partícula es el cambio en su energía cinética o el cambio en el movimiento. ¿Sí? Atención a las dos palabras, cambio y movimiento, dado que de ahí nosotros vamos a poder hacer una definición de ecuación de cómo es el trabajo. ¿Qué ejemplos tenemos? Podemos tener mover un objeto en el piso o podemos levantar un objeto. Esos son dos ejemplos de cómo realizar trabajo sobre un cuerpo que en este caso nosotros lo consideramos como una partícula. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que nosotros estamos moviéndolo, o sea que lo estamos desplazando. Con esto nosotros vamos a poder dar entonces una definición matemática de trabajo. En los ejemplos anteriores, la fuerza está cambiando el estado de movimiento del cuerpo, es decir, hay una aceleración. ¿Qué generamos entonces con esta aceleración? Un desplazamiento del cuerpo. Ahora sí, vamos a considerar entonces una partícula que se mueve en una trayectoria S debido a una fuerza aplicada, es decir, el trabajo ocurre mientras la fuerza está aplicada. Dibujamos la trayectoria, dibujamos el vector velocidad, el vector fuerza total o el vector fuerza y también el ángulo phi que hay entre la fuerza y la velocidad. Con esto podemos definir entonces el trabajo como W mayúscula, que será entonces llamada trabajo, como la fuerza punto el desplazamiento, vector fuerza punto vector desplazamiento. Vemos entonces que esto es un producto punto. Y desde acá, como es toda un escalar, podemos definir las unidades del trabajo. La fuerza está en newtons y el desplazamiento está en metros. Con esto entonces definimos la unidad llamada joules, que son unidades de energía. Desde la geometría podemos recordar que el producto punto puede ser descrito como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno de phi, donde phi es el ángulo que hay entre esos dos vectores. Por lo tanto, aplicando esto en nuestra definición de trabajo, tenemos que trabajo es la magnitud de la fuerza por la magnitud del vector desplazamiento por el coseno que hay entre ambos vectores. Fíjense nuevamente, esto es un escalar, pero este escalar depende, puede ser positivo o negativo, puede ser cero, dependiendo de cómo sea el ángulo entre estos dos vectores. Fíjense que la fuerza nosotros la podemos descomponer en una componente X y una componente Y. Eso será como una componente paralela y otra perpendicular. En el trabajo solamente nos importa la componente que es paralela a la velocidad. Entonces, mucho ojo con el ángulo que hay entre esos dos vectores. Si el coseno de phi es igual a 1, eso significa que el ángulo que hay entre el vector velocidad y el vector fuerza es cero, eso quiere decir que son paralelos y el trabajo va a ser positivo. Si el coseno de phi es menos 1, quiere decir que son antiparalelos, entonces el trabajo va a ser menor que 0, o sea que va a ser negativo. Y si son perpendiculares, eso quiere decir que el coseno es 0, o sea que el ángulo es 90 y el trabajo va a ser 0. Lo más común es que el trabajo esté realizado por varias fuerzas, es decir, hay varias fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. Entonces, lo que podemos hacer es definir como un trabajo total, que sería el trabajo realizado por cada una de las fuerzas.
Entonces el trabajo total será la sumatoria de los trabajos hechos por cada una de las fuerzas que están aplicadas a los cuerpos. E inclusive ellas en su sumatoria pueden ser cero. Vamos a realizar un ejemplo del libro de Física Universitaria de César Szymanski, 13ª edición. En el área de clasificación del correo, un paquete de 8 kilogramos se desliza 2 metros hacia abajo de una rampa con una pendiente de 53 grados por debajo del horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el paquete y la superficie de la rampa es de 0.4. Calcula el trabajo realizado por el paquete sobre el paquete por la fuerza de fricción, la gravedad, la fuerza normal, y también calcule el trabajo neto o total realizado sobre el paquete. Entonces voy a dibujar mi plano inclinado. Acá entonces tengo la horizontal y con esto puedo definir el ángulo de 53 grados. Con este ángulo ya puedo saber cuál es el ángulo del plano inclinado, que también será 53 grados, y dibujo el objeto. Pongo los ejes, sabemos que entonces el paquete va cayendo o va bajando por la rampa, eso quiere decir que la velocidad es paralela al eje X y perpendicular al eje Y. Hago el diagrama de fuerzas, en este caso entonces voy a tener la normal, el peso y la fricción con la velocidad paralela al eje X. Definimos entonces el trabajo como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Sabemos que el desplazamiento del paquete desde el punto inicial hasta el punto final, como dice el ejercicio, son 2 metros. Eso lo vamos a usar entonces con la ecuación magnitud de F por la magnitud de S por el coseno del ángulo entre la fuerza y el vector desplazamiento, o en este caso también el vector velocidad. Para la fuerza de fricción, como vimos en el dibujo del diagrama de fuerzas, el ángulo entre el vector desplazamiento y dicha fuerza es de 180 grados. Eso quiere decir que son antiparalelos. Con esto vamos a tener que el resultado del trabajo debe ser negativo. Entonces el trabajo deberá ser la magnitud de la fuerza, que es μ por la normal, por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos. Obtenemos entonces que esto es menos μ m g s, que es el desplazamiento por el coseno de 53. Recuerden que la normal tiene que ser encontrada mediante la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, porque en el eje Y nos está moviendo y de ahí es de donde sale este valor. Y esto nos da menos 37.74 joules. Ojo entonces con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, muchachos. Para el peso, entonces, tenemos que phi es igual a 0, pero 0 con la componente X paralela. Recuerden que la componente X en este caso puede ser encontrada como mg coseno de 53. Así definimos entonces el trabajo como mg coseno de 53, que es la componente paralela al eje X, por el desplazamiento, S, que son 2 metros. Con eso obtenemos que el trabajo es 125 joules. Para la normal está totalmente perpendicular, es decir, que su ángulo es 90 grados y por tanto el trabajo va a ser 0. Finalmente, vamos a obtener el trabajo neto o total realizado sobre el paquete. Entonces, el trabajo total es la suma de los trabajos individuales, donde vamos a tener el trabajo que hace la fricción, el trabajo que hace la normal y el trabajo que hace el peso. Si sumamos esos números, obtenemos finalmente el trabajo neto como 87 joules.